Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Estamos culminando nuestra unidad, nuestra segunda unidad, una pequeña unidad que es únicamente con contenidos de momento angular, eh, equilibrio y deformación. Entonces, por favor, tomen en cuenta que ya con este tema de hoy, 18 de marzo, del tema de deformación cortante volumétrica, pues estamos listos para poder ya realizar nuestra segunda prueba parcial el jueves próximo. Yo espero, ¿verdad? Esperaría poder ya tener para ese día calificados sus parciales. Voy a todo lo que se puede. Pero pues ojalá que sí tenga la posibilidad de poder entregarle sus parciales. Muy bien. Entonces, pues nos toca trabajar con el tema de deformación cortante y volumétrica. Son dos pequeños temas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, 18 de marzo del 2022. Y empezamos con el tema de deformación cortante. Recuérdense que trabajamos que la fuerza cortante era aquella fuerza que quería cortar un objeto. ¿Se recuerdan que hicimos algunos ejemplos? Cuando se aplica una fuerza tangencial a un área y esta área se corta, entonces estamos aplicando una fuerza de corte. La fuerza de corte que lo representábamos con esta letra. Y la fuerza que se aplica corta un área, de tal forma de que la fuerza ahora debe ser paralela al área. Recordemos esos elementos importantes. No perpendicular como lo habíamos estado trabajando. Muy bien. La ley de Hooke se cumple para el esfuerzo cortante también. Recuérdense que dijimos que la ley de Hooke pues, era que la fuerza era igual a una constante por delta X en física básica, ¿no? Aquí la ampliamos un poquito y dijimos que el esfuerzo era el módulo de elasticidad, que lo llamamos módulo de Young, por deformación unitaria. También para corte se cumple, solamente que aquí estamos hablando de que el esfuerzo de corte es igual a la deformación unitaria por una constante. Esta constante se conoce como módulo de corte. Bueno, creo que el libro aquí lo representa no con G, sino con S mayúscula. Esto se conoce como módulo de corte. El módulo de corte lo encontramos también en la tablita que yo espero que ustedes ya hayan pegado. ¿Sí? También en newtons sobre metro cuadrado. Estamos en newtons sobre metro cuadrado. Ahora, dijimos que el esfuerzo cortante, bueno, antes de meternos a eso, supónganse que nosotros tenemos aquí, pues, algo que puede representar, por ejemplo, un bloque que está sobresaliendo de una mesa o algo por el estilo. Si nosotros le aplicamos una fuerza a esto, aquí, vean de que por acción y reacción, si aquí se aplica una fuerza y eso está pegado al suelo, entonces aquí se aplica otra fuerza, ¿no? Entonces tenemos la idea de que estuviéramos cortando, como la idea de las tijeras, ¿no? Cuando este objeto se deforme, va a deformarse más o menos así. Completamente exagerando, ¿no? Esa sería la deformación. El objeto aquí pues, sufre una deformación angular respecto a su posición. Aquí sufre una deformación que vamos a llamar delta X. Delta X es a lo largo de la fuerza, aunque sea vertical. Vamos a definir que la altura del material es esto de aquí. Le voy a llamar H. Entonces, la deformación unitaria se va a representar como el cambio que sufrió esto en la dirección de la fuerza dividido la altura del material. Esto es la deformación unitaria, también adimensional. Por lo tanto, si yo encuentro aquí que el esfuerzo cortante es igual al módulo de corte por la deformación unitaria y reemplazo por las expresiones que acabamos de conocer y la que ya conozco, que es fuerza dividido área, es igual al módulo de corte por delta X dividido H, entonces yo puedo encontrar una expresión que me defina cuánto es lo que el material se ha de formar en cortante. Esto sería igual a la fuerza por la altura del material dividido el módulo de corte y el área. Una expresión muy parecida a la deformación axial, ¿no? Aquí dijimos que la deformación axial era delta L igual a F
por L dividido módulo de Young y área. Vean, L era la longitud y el módulo de Young, fuerza y área. La misma tenemos aquí, fuerza y área, solo que ahora tenemos altura, tenemos módulo de corte. Observen esto, mientras más alto sea el material, más fácil va a ser deformarlo, ¿verdad? Mientras más área tenga, más difícil va a ser deformarlo. ¿Estamos? Entonces esta expresión me define la deformación en cortante. ¿Estamos? Algo importante de los materiales es que observen que si yo quisiera determinar cuál es el ángulo, este ángulo se representa con la letra gamma, este ángulo de corte, pues ese ángulo de corte lo podríamos determinar pues haciendo triángulos, ¿no? Dado que esto es h y esto es delta x, este es el ángulo. Entonces, pues si hacemos la relación trigonométrica de opuesto dividido adyacente, opuesto dividido adyacente, eso es tangente del ángulo. Pero tenemos que recordar que estas deformaciones son extremadamente pequeñas. Por lo tanto, si el ángulo es pequeño, entonces el ángulo es aproximadamente igual a la tangente del ángulo. Eso es si los ángulos son pequeños. Por lo tanto, si yo quisiera calcular ese ángulo que llamamos gamma, entonces ese ángulo de deformación lo podemos determinar únicamente dividiendo el delta x entre la altura, que no más que pues caemos a la deformación unitaria. ¿Estamos? Entonces este es el ángulo de deformación incortante. Sí, una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué ángulo sería prudente usar esa aproximación de Pues estamos ángulo? hablando que hasta 10 grados es válido utilizar esta deformación. Tampoco es tan pequeño, pero 10 grados es realmente un ángulo muy pequeño. Y como aquí estamos hablando de ángulos extremadamente pequeños, estamos hablando tal vez de un centésimo de ángulo y cosas por el estilo, pues entonces esta aproximación es muy, muy buena. Entonces ya para deformaciones mayores a 10 grados, entonces ya no es muy útil esta expresión. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra expresión que puede definir la deformación incorrecta. Pues apliquémosla, ¿no? Hagamos un par de ejemplos. A ver, este problema dice así. Una varilla de aluminio, cuyo diámetro es 20 milímetros, o sea, circular, ¿no? Sobre cual sobresale 4 centímetros de la pared. El extremo de la varilla está sujeto a una fuerza de corte de 48.000 newtons, a una fuerza de corte de 48.000 newtons. Calcule la flexión hacia abajo. Muy bien, pues más o menos intentemos. Dice que es una varilla de 20 milímetros de diámetro, que sobresale 4 centímetros. Entonces, pues podríamos dibujar algo así, ¿no? Más o menos esa sería la varilla, que tiene 20 milímetros de diámetro y sobresale 4 centímetros de la pared. El extremo de la varilla está sujeto a una fuerza de corte de 48 milímetros de corte, entonces tiene que ser paralela al área que vamos a cortar. Noten que si nosotros cortáramos, si esto se cortara, pues se cortaría de aquí, ¿no? Entonces el área de corte sería esta de aquí. Voy a poner que ese es el área de corte. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser paralela a esa área. Entonces la fuerza de corte sería esto. La fuerza. Entonces nosotros acabamos de ver que cuando este objeto, vamos a intentar ver, que cuando este objeto se deforme, pues la deformación más o menos sería así, ¿no? Sí. Siendo delta X lo que el objeto se mueve en la dirección de la fuerza. Entonces, esta es a lo que se le conoce como flexión, la deformación que sufre un elemento en la dirección vertical, más o menos.
Entonces, según la ecuación que acabamos de ver, pues esa deformación se calcula como la fuerza de corte, la altura del elemento, dividido el módulo de corte y el área. La altura del elemento, pues es esta distancia. Que según el problema, pues es de 4 centímetros. El área, pues la podemos determinar por dado que es circular. El módulo de corte, pues lo podemos obtener de la tabla dado que es aluminio. Y la fuerza, pues el problema me lo da. O sea, tengo todos los ingredientes. Lo único que me hace falta entonces es determinar el módulo de corte. Vamos a ver cuál es el módulo de corte del aluminio. Aluminio, que es el mismo que tenemos sombrero aquí, pues dice que tiene un módulo de corte de 2.5 por 10 a la 10 newtons metros al cuadrado. ¿Ven? Módulo de corte 2.5 por 10 a la 10 newtons metros al cuadrado. Entonces, para este caso, pues nuestra deformación, vamos a ponerlo acá abajo mejor, la deformación, delta X, estaría dada por la fuerza, que son los 48.000 newtons, multiplicado por la altura del material, que son 4 centímetros, 0.04 metros, dividido el módulo de corte, que ya se me olvidó, 2.5 por 10 a la 10. 2.5 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado, multiplicado por el área. Como tenemos el diámetro, pues voy a utilizar pi cuartos del diámetro. El diámetro es de 20 milímetros. Entonces, 20 por 10 a la menos 3 metros. Veamos entonces de cuánto es esta deformación. 48.000 multiplicado por 0.04. Vamos a dividir entre 2.5 por 10 a la 10. ¿Sí? Y dividido entre pi cuartos por 20 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y ahí está. Esa es la deformación. Vamos a aproximar. Y me queda que es de un valor de 244.5 por 10 a la menos 6. 244.5 por 10 a la menos 6 metros. O sea, si lo quiero poner en milímetros, por ejemplo, sería 0.24 milímetros. ¿Verdad? Si lo quiero poner más bonito. Por lo tanto, esto, vean, va a bajar 0.24 milímetros. Es decir, no alcanza ni la mitad de un milímetro en deformación. Es pequeñísima esa deformación. Por lo tanto, el ángulo aquí, imagínense, pues puede ser un ángulo extremadamente pequeño. Por lo tanto, por la pregunta del compañero de que funciona, pues funciona para ángulos hasta 10 grados. Ya 10 grados es un objeto que se deformaría muchísimo, ¿no? Ya 10 grados es bastante. Entonces, pues funciona bastante bien la aproximación si nosotros quisiéramos calcular el ángulo. Solamente dividiría esto entre su longitud, pero hay que notar algo tal vez que no se los mencioné aquí arriba. Es que este ángulo está dado en radianes. Sí, tal vez eso no se los mencioné, lo había olvidado, perdón. Ese ángulo está dado en radianes, por lo tanto habría que trasladarlo a grados. ¿Me explico con ese problema? ¿Alguna pregunta? Hagamos otro. Dice el problema así. Un niño se desliza por el suelo con un par de zapatos con suela de caucho. La fuerza de fricción que actúa sobre cada pie es de 20 newtons. La fuerza de fricción en cada pie. El área de la huella de cada suela mide 14 centímetros cuadrados y el grosor de cada suela es de 5 milímetros. Encuentre la distancia horizontal que corren la superficie superior e inferior de cada suela. El módulo de corte del caucho es de 3.000 meganewtons sobre metros cuadrados. Bueno, según lo que el problema indica, dice que tenemos un zapato. Vamos a suponer que un zapato pues es esto que yo voy a dibujar aquí. Supónganse que eso es un zapato, ¿no? Si estos son zapatos, según el problema, dice que esto tiene 5 milímetros de altura. Bueno, entonces tiene 5 milímetros de altura.
tiene un área de 14 centímetros cuadrados. Y el niño se va deslizando por el suelo con una fuerza de fricción. Por lo tanto, si él se va moviendo en esta dirección, la fuerza de fricción está apuntando en la otra dirección. Por lo tanto, pues acción y reacción, tenemos fuerzas opuestas, que va a intentar cortar esto. Entonces, voy a suponer que esto, pues aquí está la fuerza de fricción, suponiendo que se va deslizando hacia adelante, y esto es de 20 newtons. ¿Estamos? De tal forma de que la suela del zapato va a quererse quedar como que para atrás, ¿no? Va a quererse formar en esta dirección. Entonces, la deformación sería esta de aquí. Esa sería nuestra deformación. Entonces, para este caso, bueno, también me dicen que el módulo de corte del caucho es de 3 mega, o sea, 3 por 10 a la 6 newtons sobre metro cuadrado. Por lo tanto, pues puedo aplicar la fórmula que acabamos de aprender, bien fácil. Delta X es igual a la fuerza multiplicado por la altura, dividido el módulo de corte y el área. Pues aquí solo es de meter datos, ¿no? La fuerza es de 20 newtons. La altura es de 5 milímetros. El módulo de corte es de 3 por 10 a la 6 newtons metro cuadrado. Y el área está en centímetros cuadrados, lo vamos a pasar a metros, pues entonces sería 14 dividido 100 al cuadrado, y esto ya estaría dado en metros al cuadrado. Entonces, pues la deformación a lo largo de la suela, ¿cuánto sería? Sería 20 por 5 por 10 a la menos 3, dado que está en mili, dividido 3 por 10 a la 6, y dividido 14 dividido 100 al cuadrado. Y ahí tenemos entonces nuestra deformación. 23.81 por 10 a la menos 6. En milímetros, 0.023 milímetros. O sea, casi que nada, ¿no? Las deformaciones de corte son extremadamente pequeñas. Hasta cierto grado también, por supuesto. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo funciona la deformación cortante y el módulo cortante? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes acercar el procedimiento? Disculpe, solo para tomar una captura, una foto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Va. Sigamos entonces. Vamos a trabajar ahora con la deformación volumétrica. Ahí está. Vamos a hacer algo, miren, pues quiero indicarles lo siguiente. Al principio de la clase dijimos que el tema de deformación cortante y volumétrica pues es contenido de la segunda unidad. Sin embargo, pues vamos a introducir aquí un elemento que nos va a servir para nuestra tercera unidad. Entonces, pues vamos a dejar que el módulo volumétrico pues se quede definido para nuestra siguiente unidad. ¿Estamos? Es decir, parte de esto es de este tema. Parte de este tema de hoy es de la segunda unidad y parte es de la tercera unidad. ¿Por qué? Porque vamos a definir aquí un nuevo elemento que nos va a servir mucho, mucho, mucho en la siguiente unidad. Pero forma parte también de esta unidad. Vamos a definir algo que se llama presión. La presión se genera cuando se aplica una fuerza sobre una superficie. La cantidad de presión que se aplique va a depender de la cantidad de fuerza que nosotros estemos aplicando y de la cantidad de superficie en la que se esté aplicando esa fuerza. De tal manera entonces que la presión se define como la cantidad de fuerza que se esté aplicando por cada unidad de área en un espacio abierto, en la superficie. No estamos hablando ahora de interno, entonces estamos definiendo un nuevo elemento. Recuérdense que el esfuerzo lo definimos como la cantidad de fuerza que se aplica por cada unidad de área de forma interna, ¿recordemos? ¿Se quedó? Acá. ¿Sí? Definimos la cantidad de fuerza interna en un material por cada unidad de área interna.
Mientras que cuando estamos hablando de presión, estamos hablando de una cantidad de fuerza que se aplica sobre un objeto en su superficie. No estamos hablando de manera interna, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí una nota de que F se aplica en la superficie. ¿Estamos? La fuerza se aplica en la superficie. Y el área, pues, es el área de superficie. Recuérdense de sumar T1, ¿no? El área superficial, pues, es la parte de afuera, ¿no? Y todo el área de afuera. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un objeto, voy a intentar dibujar aquí un cubo. Más o menos. Bueno. Si nosotros tuviéramos este cubo y le aplicamos fuerza en todas sus caras, entonces le estamos aplicando presión. ¿Sí? Porque estamos aplicando una cantidad de fuerza sobre una superficie específica. A eso se le conoce entonces como presión. La unidad de medida de la presión es exactamente igual que la del esfuerzo. Fuerza sobre área, o sea, newtons sobre metro cuadrado. Y eso es igual a Pascal en el sistema internacional. En el sistema inglés, pues son PSI. Son libras sobre pulgada cuadrada, es lo mismo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, para los que han pasado alguna vez a la gasolinera y pasan y le dicen a la persona que nos despacha la gasolina que queremos que le pueda ingresar aire a nuestras llantas, pues él nos pregunta cuántas libras, ¿no? Pues no se refiere a que le esté echando peso de aire, ¿no? Sino se refiere a que está intentando llenar nuestras llantas a cierta presión en libras sobre pulgada cuadrada, pero pues por el uso de los términos como libras, ¿no? A veces creemos, pues, las llantas de mi carro usan 32 libras, ¿no? De aire. No es que sean peso, no es que nosotros tomemos el aire dentro de la llanta y pesen 32 libras. No, es que la presión a la que se inflaron fueron de 32 libras sobre pulgada cuadrada o 32 PSI. ¿Estamos? La característica de nuestro país que utiliza una diversidad de unidades de medida, ¿no? Lo ideal sería que estuviera en pascales. Muy bien. Ese es como que un dato curioso, ¿no? De las libras. No es que nos vendan libras de aire, ¿no? No, perdón, vendan, no. Que nos llenen las llantas con cierto peso de aire, sino es a la presión libras sobre pulgada cuadrada. Muy bien. Ingeniero, Dígame. ¿y eso es igual también a lo del gas? A lo del Por gas, ejemplo, no. un cilindro de gas. El gas sí es peso. Cuando nosotros compramos Ah, 25 libras de gas, ese sí es peso de gas. Ahí ok, sí, muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir. Ahí sí ese gas, 25 libras o 100 libras, es peso de gas. ¿Ok? Ahí sí pesa, el gas sí pesa, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es a lo que vamos a conocer nosotros como presión. Siempre que apliquemos entonces una fuerza sobre un objeto, se va a aplicar presión. Algo bien importante es que muchos de los fluidos o los líquidos generan presión. Siempre van a generar presión. Siempre, siempre. Y cuando el objeto está sumergido, entonces o lo colocamos nosotros dentro de un recipiente y lo comprimimos como una olla de presión, ¿no? La característica de la olla de presión es que como, según esa ley que ustedes aprendieron en química, que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases y la temperatura, pues a mayor presión, mayor temperatura. Entonces, la olla de presión trabaja así. Todo el vapor que quieres sacar cuando hierve un objeto, se convierte en gas y va generando una presión interna, lo que va elevando la temperatura. O sea, la olla de presión tiene una temperatura extremadamente grande debido a esa presión. Entonces, esa presión que está ahí adentro está comprimiendo todo. Imagínense que ustedes estuvieran ahí en su trocito de carne. Ese trocito de carne está presionándose de todos lados y esa presión que está sufriendo pues eleva la temperatura en él, lo que ayuda a la cocción, a que se cueza más rápido. Así funciona una olla de presión. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento sometido a presión, no solo va a aumentar su temperatura por química, sino va a sufrir una deformación. Esa deformación también sigue la ley de Hooke.
solamente que la presión aquí va a ser de forma diferente. Supónganse que este cubito que nosotros tenemos aquí, debido a la presión, pues cambia de volumen. Y dado de que lo estamos presionando, pues lo vamos a comprimir. Entonces, ese cubito se va a comprimir y va a sufrir un cambio de volumen. ¿Estamos? Cambio de volumen. Cuando el objeto se deforma, entonces va a sufrir un cambio de volumen para este caso. La deformación unitaria para un objeto sometido a presión se calcula como el cambio de volumen pero no, cambio de volumen nada que ver. Es volumen inicial. No es cierto, estoy equivocado. Es cambio de volumen, sí, dividido volumen inicial. Ahí está la cosa, sí. Ese es el cambio de volumen dividido el volumen inicial. Es decir, cuánto ha cambiado el volumen dividido cuánto inicialmente tenía su volumen. Observen que si este está en metros cúbicos, entonces el volumen inicial también está en metros cúbicos. Metros cúbicos dividido metros cúbicos es 1. Entonces es adimensional. Y de acuerdo a la ley de Hooke, que definimos que la fuerza es igual a constante por deformación, en este caso se cumple que presión es igual a una constante multiplicada por la deformación unitaria. En este caso, esta constante que debemos colocar aquí es una constante que se llama V, que se conoce como módulo volumétrico. Este módulo volumétrico, así como el módulo de Young, que nos dice qué tanto se puede formar un objeto, el módulo de corte, que nos dice qué tanto también se puede formar, el módulo volumétrico, pues también nos dice qué tanto se puede comprimir un objeto o estirar, dependiendo de la presión que le estemos aplicando. Dado de que la presión dijimos que es fuerza dividido área, el módulo volumétrico, y la deformación unitaria que dijimos que era el cambio de volumen dividido el volumen inicial, ¿qué podemos expresar entonces aquí cuánto es lo que cambia un objeto en volumen? El cambio de volumen estaría dado por la fuerza por el volumen inicial dividido el módulo cortante multiplicado por el área. ¿Estamos? Ahora, generalmente aquí es más simple expresar, dado de que fuerza sobre área es presión, es más simple poder expresar el cambio del volumen como presión, ¿sí? O simplemente el cambio de presión, porque el objeto sufre un cambio de presión, entonces se va a comprimir. Volumen inicial dividido el módulo volumétrico. Y vamos a agregarle un elemento extra a esta fórmula. Y es que le vamos a agregar aquí un signo negativo. ¿Por qué ese signo negativo? Porque ese signo negativo nos va a definir que siempre que un objeto aumente su presión, entonces el volumen va a disminuir. Entonces un signo negativo me está diciendo de que el objeto está disminuyendo su volumen. Si la presión disminuye, entonces vamos a esperar que el objeto aumente su presión. Por ejemplo, en el espacio no hay presión. Si nosotros fuéramos al espacio, suponiendo que la radiación no nos mata, ¿no? Suponiendo que no nos afecta nada la radiación, nos vamos al espacio, dado de que la presión es nula ahí, nuestro corazón estallaría. ¿Por qué? Porque recuérdense que pues, cuando uno va a tomarse algún chequeo médico, pues a uno le toman la presión, ¿no? Es decir, la capacidad del corazón de empujar la sangre, ¿sí? La fuerza que genera sobre el área de las venas. Esa presión que hace es porque nosotros también estamos sumergidos a una presión atmosférica. Entonces, pues tiene que vencer esa presión para poder empujar la sangre de nuestras venas y todo nuestro cuerpo. Si nosotros fuéramos para arriba al espacio, pues ahí no hay presión. Entonces, la presión que nuestro corazón está ejerciendo es muchísimo mayor. Por lo tanto, pues todas nuestras venas estallarían debido a esa gran presión que el corazón va a ejercer sobre nuestro cuerpo y pues sería una muerte muy trágica, ¿no? Muy triste. Entonces, cada vez que hay un cambio de presión, hay un cambio de volumen. Entonces, la expresión que define el cambio de volumen de un objeto, el delta V, sería menos el cambio de presión por el volumen inicial dividido el módulo volumétrico. Aquí tenemos entonces la expresión que nos define la deformación volumétrica. ¿Sí?
Observen que este módulo volumétrico lo vamos a poder encontrar en la tablita que hemos estado trabajando siempre. El módulo volumétrico, dado también en newtons sobre metros al cuadrado. ¿Estamos? Define cuánto es la fuerza que podemos aplicar sobre un objeto para deformar la siguiente cantidad. Una característica principal de este módulo volumétrico es que también lo podemos expresar como en términos inversos. Es decir, si yo coloco 1 dividido b, el inverso, eso también tiene otro significado. Esto se conoce como compresibilidad. La compresibilidad me define la capacidad de un material a poderse comprimir o poderse estirar. ¿Estamos? Mientras que el módulo volumétrico me define la capacidad de un objeto para poderlo deformar, la compresibilidad me define la capacidad de este material a poderse comprimir o poderse estirar. Mientras más grande sea esta constante, estamos definiendo pues, de que más compresibilidad tiene un objeto. Por ejemplo, si nosotros tomáramos nuestro borrador, si tienen por ahí, yo voy a tomar un borrador por aquí, creo que tengo, estaba utilizándolo, sí, aquí está, y lo comprimo, pues ustedes se dan cuenta que pues, es fácil comprimirlo, ¿no? Es decir, pues nosotros esperaríamos que la compresibilidad de un borrador sea muy alta. ¿Estamos? De tal manera que su módulo volumétrico pues, sea muy pequeño, ¿no? Tiene muy poca capacidad a poderse resistir a la deformación, ¿sí? O la compresibilidad es lo que me define, que tiene mucha posibilidad de deformarse. Estamos compresibilidad, el inverso del módulo volumétrico. Bueno, de acuerdo a esto, pues apliquemos nuestra nueva ecuación a un par de problemas. Quise hacer una pregunta. Dígame. El área de la primera fórmula se refiere al área combinada. Por ejemplo, en ese cuadrito, en ese cubo, serían ¿Ah? el área de las 6 caras. Exacto, toda la área de superficie. Toda la área de superficie, las 6 caras. Si tuviéramos, por ejemplo, una esfera, sería el área superficial, ¿no? O si tuviéramos cualquier objeto de cualquier superficie, siempre se refiere al área superficial. Por eso es que más simple, mejor es escribirlo en términos de la presión, ¿no? Porque si no, tendríamos que determinar cuánta fuerza se está aplicando y cuál es el área total. Es más simple entonces definir cuánto ha cambiado la presión o cuánto aumenta o disminuye la presión, para no calcular fuerzas y áreas. Eso es un elemento importante que nos permite simplificar los análisis. A ver, dice el problema así. Una presión de 3 por 10 a la 8 pascales se aplica a un bloque cuyo volumen es de 0.5 metros cúbicos. Si el volumen disminuye 0.004 metros cúbicos, ¿cuál es el módulo volumétrico? ¿Cuál es la compresibilidad? Muy bien. Algo que tenemos que tomar en cuenta, por favor, es que siempre que un objeto cambie su volumen y este disminuya, eso se refiere que es un cambio de volumen negativo. Es decir, aquí sabría de que este delta V es de 0.004 metros cúbicos. Porque el volumen disminuyó, es decir, el objeto tiene ahora un volumen menor. Recuérdense que este delta V pues, se refiere al volumen final menos el volumen inicial. Si el volumen final es menor que el inicial, pues estoy diciendo de que el objeto se disminuyó su volumen. Por eso es importante el uso del signo. Díselo, que el objeto se aplicó una presión de 3 por 10 a la 8 pascales. Por lo tanto, pues si suponemos que su presión anterior era 0, pues el cambio en la presión es positivo. La presión aumentó, porque al inicio era 0 y al final pues es 3 por 10 a la 8. Entonces su presión es de 3 por 10 a la 8 pascales. O si lo queremos ver así, para que sea más comprensible, pues si suponemos que la presión al inicio es 0, porque no me dicen, la presión al final pues es de 3 por 10 a la 8 pascales. Entonces, pues la presión final menos la presión inicial, que representaría el cambio de presión, sería entonces 3 por 10 a la 8 pascales. Ahí tengo entonces el cambio de presión. El problema me da el volumen inicial. El volumen inicial es de 0.5 metros cúbicos. Y me pide cuál es el módulo volumétrico. Bueno, la ecuación que acabamos de aprender es que el cambio de volumen es igual al negativo del cambio en la presión por el volumen inicial dividido el módulo volumétrico. Por lo tanto, si yo quiero determinar el módulo volumétrico sería menos el cambio en la presión por el volumen inicial dividido el cambio en el volumen. ¿Sí? Entonces,
En esta expresión, pues ya puedo ingresar únicamente los datos, ¿no? Menos, dice el problema, vamos a ver, menos el cambio en la presión. Bueno, el cambio en la presión dijimos que es 3 por 10 a la 8. Todo eso multiplicado por el volumen inicial, que es 0.5. Y dividido el cambio en el volumen, que es menos 0.004 metros cúbicos. Y entonces encuentro que el módulo volumétrico es de 37.5 por 10 a la 9. 37.5 por 10 a la 9. Observen de que yo uso esta, ¿verdad? Que intento mover aquí. Sí, en el sistema de ingeniería. Vean que el título es de ingeniería, ¿no? No utilizo la de ciencia. Utilizo la de ingeniería, que es muchísimo más útil para nosotros. Entonces, aquí tengo el módulo volumétrico que estaría dado en newtons sobre metros cuadrados. O pascales, ¿no? Como quieran, como prefieran decirle. Ahí tenemos entonces el módulo volumétrico. Luego el problema me dice cuál es la compresibilidad. La compresibilidad dijimos que era el inverso del módulo volumétrico. Veamos entonces la compresibilidad. Invirtamos lo creo que acaba de salir y me queda de 26.7 por 10 a la menos 12. 26.7 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado por newton. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la compresibilidad y el módulo volumétrico de ese bloque. ¿Me explico? ¿Se comprende? Y que solo una duda, el módulo volumétrico casi siempre va a dar una cantidad grande, ¿verdad? Sí, sí, muy, muy, muy grande. Está en... A ver, pues hagamos otro ejemplo para que esto quede ya claro. Y así, pues culminamos nuestra unidad. Ejemplo 4 del día de hoy. Hagamos este. Dice el problema. El módulo volumétrico para un determinado tipo de aceite es de 2.8 por 10 a la 10 pascales. Bueno, pues me dan el módulo volumétrico, copiemos esa información. El módulo volumétrico para ese tipo de aceite es de 2.8 por 10 a la 10 pascales. ¿Cuánta presión se requiere para que su volumen disminuya de acuerdo con un factor de 1.2%? Ese sea el disminuya, dice. Bueno, entonces miremos. ¿Tenemos el volumen inicial? No, no lo tenemos. Entonces supongamos que el volumen inicial pues es V. ¿Cuánto va a ser su volumen final? Pues según lo que el problema nos dice, es que queremos que su volumen final se reduzca por un factor de 1.2%. Entonces el volumen final va a ser 98.8% del volumen inicial. No, del volumen inicial que es B, ¿verdad? Ese es el volumen final, el 98.8. ¿Por qué? Porque el problema me dice que quiere que se disminuya a 1.2%. ¿Estamos? Recuérdense que 98.8% pues es escribir 0.988 B. Por lo tanto, así, su cambio de volumen sería el volumen final menos el volumen inicial. Por lo tanto, aquí el volumen final sería de 0.988 B menos el volumen, que es B, y 0.988 B menos B. Vean, si quieren, digamos 0.988 menos 1, ¿verdad? Me queda de 0.012. Menos 0.012 B. Aquí está. Esto es el 1.2%. ¿Estamos? Queremos que el volumen disminuya menos 1.2% del volumen. Estamos en un factor. Y mi problema me dice cuánta presión se requiere. Bueno, si suponemos que al principio no había presión, vamos a suponer esto, ¿no? La presión al inicio es 0, pues el problema me está preguntando cuánto es la presión al final. ¿Sí? O, pues si vemos esto, delta P, si suponemos que la presión al final es, la presión al inicio es 0, pues P final menos P inicial, pues simplemente sería la presión que nosotros necesitamos. Entonces, en nuestra ecuación, en el que definimos que el cambio de volumen
va a estar dado por el negativo del cambio en la presión por el volumen inicial dividido el módulo volumétrico, pues casi que tenemos todos los elementos, casi, ¿verdad? Por lo tanto, para determinar cuál es el cambio en la presión, la ecuación me quedaría como el negativo del cambio en el volumen multiplicado por el módulo volumétrico y dividido el volumen inicial. En este caso, entonces, el negativo del cambio de volumen es de menos 0.012 por V, multiplicado por el módulo volumétrico, que el problema me lo proporcionaba, ¿no? Que era de 2.8 por 10 a la 10 pascales. 2.8 por 10 a la 10 pascales. Y todo esto dividido entre el volumen inicial, que el volumen inicial, pues lo llamamos V. Entonces yo voy a colocar aquí V. De esto, entonces, pues puedo determinar el aumento que debe haber en la presión. Observen de que esta expresión V y V se pueden cancelar. No necesito el volumen inicial. Solo necesitaba saber cuánto es el porcentaje que se puede comprimir. Entonces, menos 0.012 multiplicado por 2.8 por 10 a la 10. Esto me queda como resultado que el aumento en la presión, solo que era menos por menos, ¿no? Vean, este menos no lo ingresé a la calculadora. Entonces, menos por menos es más, entonces la presión es positiva. Entonces tiene que haber un aumento, ¿no? Para que sea positivo. Y la presión final debe ser de 1.23. Estoy equivocado, pero. Qué raro, no me lo marca. Menos 33, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasó aquí? Así, qué raro. Bueno, 336 por 10 a la 6, que es mega pascales. Por lo tanto, entonces, si nosotros aumentamos una presión de 336 megapascales, la presión en este aceite, pues esperaríamos que su volumen se reduzca 1.2%. ¿Estamos? Por ejemplo, el aceite en un motor permite que los pistones puedan moverse libremente, ¿no? Que todo funcione bien. Este aceite en algunas ocasiones pues va a trabajar a presión. Si la presión es muy grande y este aceite se comprime mucho, pues puede dañarse el motor. Por lo tanto, se tienen que utilizar tipos de aceite que soporten una compresibilidad, o sea, que tengan un módulo volumétrico pues bastante alto. Necesitamos que tengan poca compresibilidad y un módulo volumétrico muy alto. ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? ¿Claro como el aceite de motor? Muy bien. Entonces, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Así hemos culminado esta segunda unidad y ya estamos listos para poder hacer nuestra segunda prueba parcial.